Por las mañanas, por ejemplo, se duchan en la orina de las vacas, de las watusi. También hemos visto cómo estimulan genitalmente a las vacas para hacer que produzcan más leche. Bueno, gente, comienza una nueva aventura. Estoy de nuevo con Aníbal. Eso significa que conseguimos pasar las PCRs y estamos en Sudán del Sur. Estamos en una especie de superficie de tierra con contenedores metálicos. Aunque no lo parezca, lo podéis ver seguro en los carteles. Aquí se compran los billetes para avionetas internas en el país. Es que tenemos que coger una ahora mismo. Vale, Sudán del Sur, según la ONU, sigue estando oficialmente en guerra civil. Se trata del país más joven del mundo. Tiene su independencia solo desde 2011 y está considerado como el país del mundo que tiene el gobierno más inestable. O sea, digamos que tiene el índice de fragilidad de Estado mayor en todo el mundo. Realmente las cosas han mejorado desde hace unos 9-10 meses porque el gobierno introdujo en sus filas a gente de la oposición, a rebeldes de la oposición para, digamos, hacer ver que se igualaban un poco esas fuerzas y que como una especie de tratado de paz, ¿no? Se han introducido en el gobierno también personas, ministros de diversas minorías étnicas en los últimos meses con esa intención de pacificar el país y unificar un poco a la población. Realmente sigue habiendo mucha estabilidad, mucho descontrol, hay muertos todos los días. Esto hace que la personalidad, la forma de ser de los locales es un poco diferente realmente. Hay que ir con cuidado porque pueden ser en algunos momentos incluso agresivos o reaccionar de forma agresiva. Ves balas en los coches o en las puertas de las casas. Realmente es un país muy particular. Mira. Vale, bueno, estoy por aquí media hora más tarde. Vengo de estar encerrado en uno de estos búnkers donde he estado de interrogatorio, básicamente. Me han visto con la cámara, me han llevado y preguntando información de dónde vengo, quién soy. Han revisado lo que tenía grabado una y otra vez, menos mal que no entendían español y no saben que hablo de la guerra. Básicamente aquí se ha vivido una de las guerras más largas y más sangrientas de la historia de la humanidad. Tenemos que remontarnos hasta el año 56, que fue cuando Sudán pasó de ser una colonia a ser un estado independiente y entonces comenzó la guerra civil. No fue hasta 2005 cuando se separó ya en Sudán y Sudán del Sur. En 2011 por fin fue oficial que Sudán del Sur era un estado independiente y comenzó de nuevo guerra civil de Sudán del Sur. Se han vivido unas hambrunas súper duras. Por eso aquí la gente es como es, hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que ir con cuidado porque la cosa se puede poner tensa. La entrada ha sido más fácil de lo que tenía pensado, sí que tienes que traer un listado de todas las cosas electrónicas, te las revisan una por una. Es fácil que en cualquier punto te piden algún soborno por tonterías, por cosas que no tienen sentido, pero dados en esa situación o pagas o no continúas, así que hay que pagar. Así que nada, quería contaros todo esto en el primer vídeo para que entendierais la situación, el contexto, para que supierais desde ya el porqué de muchas de las cosas que van a suceder. Y ahora sí estamos donde las avionetas porque nos vamos hacia una zona tribal llamada Capoeta, así que vamos allá. Vale, el cambio de planes forzoso. Estamos viviendo ya, sintiendo ya nuestras carnes lo que es la esencia de un país como Sudán del Sur. De repente nos han dicho que hoy no podíamos coger las avionetas, no podemos estar dentro de unos días, así que nos vamos hacia otra zona del país, hacia otra región. Lo que sí que tengo por aquí os puedo enseñar es el dinero. Vais a ver qué salvajada. El cambio es más o menos 1,450 € y aquí tengo unos 40 pavos, pero fijaos qué salvajada. Entonces, Aníbal, con todo lo que hemos contado, la gente estará diciendo en estos momentos: ¿qué narices hacéis en ese país? Bueno, pues precisamente estamos aquí porque vamos a visitar algunas de las tribus, de los grupos étnicos más interesantes de África, incluso del planeta, que tienen una cultura bastante arraigada y bastante conservada, precisamente por ese hecho de que Sudán del Sur ha estado mucho tiempo aislado y mucho tiempo envuelto en conflictos armados. Bueno, después de todo el jaleo que ha habido esta mañana, de los cambios de planes y de todos los contratiempos, al final nos dirigimos hacia Mundariland. Estamos dirección noroeste de Yuba y vamos a visitar al primer grupo étnico, los Mundari, que es un grupo étnico icónico de esta región, bastante desconocido y con un estilo de vida fascinante. De hecho, tú, Aníbal, a los Mundari ya los conoces, has estado varias veces aquí y es de las zonas que más te han marcado, ¿verdad? Sí, totalmente. Los Mundari son uno de los grupos étnicos que más me han marcado, que más me apasionan. Hace 4 años que los visité por primera vez y no me canso de recordarlo y de admirar esta cultura. Estamos hablando del país más joven del mundo. Nació hace menos de 3 años, en julio de 2011. Tonight, Africa's largest nation will effectively split in two, creating the independent state of South Sudan. Soudan du Sud, c'est l'un des pays les plus jeunes de la planète qui, depuis son indépendance en 2011, condenó la escalada de violencia que se vive en Sudán del Sur desde hace un mes. Ao conseguir sua independência do Sudão em 2011, o Sudão do Sul se tornou o país mais jovem. Y bueno, por fin estamos ya en tierras Mundari. Lo primero que os tengo que contar sobre los Mundari es que son seminómadas. Se van moviendo según pueden encontrar pastos para su ganado. Y es que toda su vida gira en torno a esta especie de vaca que tenéis por aquí. Ellos las llaman watusi y lo más característico es esta enorme cornamenta. Ya lo veremos en los próximos días, pero básicamente la rutina de un hombre Mundari es amanecer, irse con sus vacas y volver al atardecer. Y esto lo veréis mejor también en los próximos días, pero creo que está bien que sepáis desde ya algunos de los motivos de por qué estas watusi son tan importantes para los Mundari. Por ejemplo, tienen 5 Vs
escarificadas en la frente. Esto representan los cuernos de estas Watusi. También, si no me equivoco, Aníbal, se saludan así, ¿verdad? Efectivamente. Y esto es también para representar la cornamenta de las Watusi. O una de las cosas que más me ha sorprendido, que por cierto la leí en tu libro, Aníbal, es que los niños no tienen nombre. Cada vaca tiene nombre, pero los niños no tienen nombre. Hay una iniciación que ojalá podamos ver, en la cual se les escarifica la frente también, y el niño que se convierte en adulto adopta el nombre de su vaca favorita. Me parece una locura, es que por esa regla de 3 básicamente las Watusi tienen más importancia que los niños, casi. Esta iniciación, este bautismo, supone algo muy importante también, si no me equivoco, y es que todos los niños son los encargados de ordenar a las vacas. Entonces a los iniciados, a los adultos, se les conoce como aquellos que ya no ordeñan vacas. Este es el ecosistema típico en el que habitan los Mundari en sus campamentos de ganado. Como veis, está compuesto por miles y miles de cabezas de ganado, miles y miles de vacas. Mucho humo que proviene de estas hogueras que realizan con excremento de vaca. También es llamativo que no hay ningún tipo de vivienda, ya que duermen al raso. Imagino que echáis en falta tomas de dron de este lugar porque deben de ser increíbles. Yo tenía dron en Benín, como ya visteis, pero lo tuve que mandar para España porque aquí en Sudán del Sur está terminantemente prohibido. Así que esto es lo que hemos hecho, traer una escalera para intentar hacer planos un poco más altos. Fijaos dónde estoy subido. No es muy estable como estáis viendo, pero bueno, nos ayuda un poco a hacer tomas un poco más altas. Y bueno, hora de descansar con el campamento montado como estáis viendo. Realmente la noche ha caído ya, así que prefiero ahorrar baterías. Tenemos aquí largos días por delante sin ningún tipo de electricidad más que las powerbanks que traemos. Las horas clave aquí con mucha actividad en el campamento son al amanecer y al atardecer. Así que bueno, vamos a comer algo, a descansar un poquito y a despertarnos bien temprano con la luz del alba. Amanecemos por la mañana en el campamento Mundari. Realmente estas etnias de Sudán del Sur conviven entre algunos conflictos, robos de ganado. Se parece mucho a la forma de convivir de Etiopía. También están armadas, nada que ver con las de Benín que conocimos hace nada. De hecho, si habéis visto los reportajes en el Omo Valley en Etiopía, los que hice con los Mursi, los Karo, los Dasane, los Hammer, todos iban armados con Kalashnikov y yo os decía que provenían de Sudán del Sur. Estamos aquí de donde provienen, porque ya habéis visto, este campamento está infestado de Kalashnikov. Es más, hay algo que impacta mucho cuando llegas, te lo avisan ya para que no pases miedo, y es que por la noche de repente suenan ráfagas de Kalashnikov. No es que haya ningún conflicto en sí, pero es una forma que tienen ellos de comunicarse entre diferentes campamentos. Pero claro, en mitad de la noche oír esas ráfagas de AK-47 es acojonante. El amanecer es probablemente el momento del día con más actividad, así que vamos a aprovechar, vamos a movernos y después os explico otro par de cositas sobre los Mundari. Aquí la actividad desde primera hora del día es frenética. Vemos cómo vuelven a masajear a las vacas con la ceniza de heces, cómo se cubren también el cuerpo con estas cenizas y cómo los niños sobre todo están recogiendo estiércol para generar estas hogueras que están activas 24 horas al día y que hacen que tengamos que llevar esto porque respirar este humo se hace muy intenso, sobre todo cuando pasas aquí muchas horas. Estas hogueras que vemos son una especie de santuarios, también las tienen activas para ahuyentar a moscas, mosquitos y todo tipo de insectos, pero para ellos tienen un sentido también ritual. De hecho, según me comentabas, estas vacas son también como su conexión con Dios, su conexión con lo divino, ¿no? Efectivamente, los Mundari son animistas, creen en un dios, en el dios Engun, un dios creador del mundo y un dios que controla también las conductas humanas y hace justicia, y las vacas son sus mediums, son la forma que tienen de comunicarse con este dios. Hay otra serie de actividades que tienen lugar en estos campamentos, especialmente por la mañana, que cuando las veáis
veáis vais a flipar. No es fácil a veces porque son campamentos inmensos de miles y miles de vacas, pero vamos a tratar de ver alguna de estas actividades. Bueno, poco más de las 10 de la mañana y el campamento se ha quedado casi completamente vacío, solo quedan algunos terneros y algunos niños. Realmente el núcleo, el centro del territorio Mundari está un poco más al norte, en los alrededores de Terequeca. Están de hecho en la ribera del Nilo Blanco, un afluente del río Nilo, es decir, lo que más tarde se convertirá en el río Nilo. Debido a las lluvias, casi todos los mundaris y el ganado se han bajado hacia el sur. Entonces, este campamento es en cierta medida provisional. En los auténticos podemos observar tótems de 7 metros, de 6-7 metros de altura, con calaveras de las vacas en lo alto, incluso más ancianos y más mujeres, pero están en los poblados al norte. En esta solo podemos ver algunas mujeres, como por ahí detrás, que cocinan, pero muy poquito, así que ojalá que dentro de una semana podamos subir un poco más al norte. Ojalá que las lluvias nos dejen. Bueno, gente, estamos dentro de nuestras tiendas. Ha ocurrido lo que menos esperábamos y es que ha empezado a llover. Estamos ya en la temporada seca, la temporada de lluvia ya había terminado. Así que realmente se están apagando las torres de humo, todo el suelo se convierte en barro. Menos mal que nuestras tiendas están preparadas y estamos protegidos en el interior. Pero veremos qué podemos hacer en los próximos días, ¿no? Esperemos que sea solo por un rato. Bueno, va llegando el atardecer y las Watusi están llenando todo el campamento. Hay ciertas actividades que estoy seguro de que habéis visto ya y debo explicar antes de que salten algunas alarmas. Saber que aquí es muy normal, son muy normales, incluso el por qué lo hacen. Por las mañanas, por ejemplo, se duchan en la orina de las vacas, de las Watusi, es decir, justo cuando están meando van corriendo y se enjuagan la boca, se lavan la cara, todo el cuerpo. También hemos visto cómo estimulan genitalmente a las vacas para hacer que produzcan más leche. Estimulan con la boca. Lo que hacen es soplar, hacen como llenan de aire la vagina para estimular la producción de leche. Y una cosa más, habréis notado algo muy extraño, el pelo de muchos de ellos es naranja. Esto es porque se lavan, se duchan en la orina, no solo por limpieza, sino también para conseguir ese tinte. Pero es que justo están con esos masajes de ceniza para limpiar de parásitos a las vacas y me trago toda la ceniza. Nada, venía diciendo que es la urea de esta orina mezclado con la ceniza que se pone, lo que les hace tener el pelo naranja. Y algunos lo tienen muy naranja, así que ya sabéis cuál es su rutina cada mañana. Y bueno, para acabar, por supuesto, también beben directamente de la ubre de la vaca. Esto sí que sobre todo los niños, pero después de todo lo que hemos contado ahora, esto os parecerá un dato sin ninguna importancia.
También ahora aquí, cayendo la noche con un poquito más de tranquilidad, esta zona es bastante peligrosa por la malaria, ¿no? Sí, es una de las zonas del planeta con más incidencia de malaria. Yo lo sé bien. En 2017, cuando estuve aquí, contraje una malaria, además una malaria doble, y estuve 2 semanas hospitalizado. Y bueno, conozco más gente que ha contraído la malaria aquí. Es, como digo, una zona de muy alto riesgo de malaria. En mi caso me infecté de malaria aquí y hasta 2 meses después no desarrollé los síntomas. Me pilló en Cabo Verde, en otro país. Empecé a notarme muy mal, cada vez peor, me daban medicación, no mejoraba y al final acabé entrando al hospital inconsciente, ¿no? A hombros del guía que me llevó al hospital y estuve allí 2 semanas en un hospital, en las urgencias de un hospital bastante mal, casi no lo cuento, pero bueno, aquí estamos. Realmente la malaria no tiene vacuna, estamos intentando tener cuidado, precauciones, cuidado al atardecer, es el atardecer cuando pica, ¿verdad? Sí. Mata a medio millón de personas al año, no hay vacuna, hay unas pastillas preventivas, hay que tomar esas precauciones porque una vez que lo he pasado ya sé que es algo que no le deseo a nadie. Hay que tener cuidado sobre todo por la noche, tratar de ir con manga larga, mucho spray de mosquitos. La malaria la transmite una especie concreta de mosquito, el Anopheles, y tiene que ser una hembra la que te pique. Pero bueno, aquí hay tantísimos mosquitos que es bastante probable que alguno te toque. Así que bueno, con cuidado. Bueno, una semana más tarde nos encontramos de nuevo en el mismo campamento Mundari. Se notará que ha pasado una semana porque tengo más barba, aunque aún así es bien poquita, y la camiseta todavía con mucha más mierda. En estos días hemos intentado ir más al norte, al territorio original de los Mundari, alrededor de Terequeca, junto al Nilo Blanco, estas tierras llenas de tótems, pero es completamente imposible porque ha llovido más aún y aparte de muy difícil o imposible, es peligroso. Ayer intentando volver hasta este campamento casi no podemos porque es que está todo inundado, las lluvias han inundado hasta estas zonas, era todo un auténtico cienagal. Toda esta zona, región de Swan del Sur, es una ciénaga, está intransitable. También subíamos al norte porque iba a haber una iniciación donde hacen estas escarificaciones y un niño deja de no tener nombre y coge ya el nombre de su Watusi favorita. No hemos podido, se ha cancelado o pospuesto también por todas estas lluvias, es un problema. No sé si se ve, pero estoy casi llorando. Al salir de este campamento sentí un auténtico alivio porque no os imagináis lo nocivo que debe ser vivir aquí. Realmente este humo, que encima no es simplemente humo de madera quemada, sino de excremento de vaca, es súper dañino para los ojos, para la respiración, me escuecen los ojos y me lloran. Otra cosa que sí que os habréis dado cuenta es que los Mundari son realmente altos, son a nivel mundial la segunda etnia con media más alta, ¿no, Aníbal? Sí. Realmente la primera son los Dinka, que están también aquí en Swan del Sur. Esos Dinka tienen media altura de casi 2 metros, de verdad que yo mido un 80 y pico, más de un 80 y les tengo que saludar así, o sea, miden 2 metros 20, o sea, es una locura. Realmente me parece una barbaridad también que nos han dicho que estos Mundari llevan meses alimentándose solo con leche. Cuando están en el norte también se alimentan de pescado, que lo pescan en el Nilo Blanco, como ya decía. Días contados al año comen vaca, pero llevan 6-7 meses, según nos dijeron, alimentándose a leche. Me parece una locura porque tienen cuerpos portentosos, altos, fuertes, y dicen que es con únicamente leche. Y otra locura es que los cuernos siempre están moldeados, este saludo que hacen, imitando las formas de los cuernos. Realmente los cuernos de las vacas son hacia arriba, pero ellos los moldean con fuerza, aplicando fuerza, también cortando el cuerno para que salga deforme hacia un lado. Entonces es todo un arte para ellos, por eso hay vacas con los cuernos así, o hacia abajo, pero bueno, lo ideal para ellos es así, con la forma del saludo, como hacen. Incluso hemos tenido tiempo para hablar un poquito sobre su Dios. Ha sido difícil porque realmente el cristianismo, sobre todo en esta zona, el islam en otras, lo ha invadido todo. Y es que realmente los misioneros, que bueno, actuarán en nombre del Dios que vosotros queráis, la película que vosotros queráis, pero realmente un misionero cuando llega a un lugar, a una tribu perdida, no es otra cosa que una máquina de destruir cultura, de destruir tradición, lenguaje, creencia. Estos Mundari, como Aníbal decía hace años, eran animistas y se conectaban a través de las vacas con los dioses. Ahora muchos son cristianos. Esto es un error muy grande porque ¿por qué se les ha de obligar a ser cristiano? Esto es un daño tremendo. Pero bueno, encontramos algunos que nos habló un poquito de los dioses. Va concluyendo en estos momentos de esta aventura una de las más especiales y diferentes de mi vida, con esta etnia también tan especial. Muy pocas veces en mi vida por el mundo he visto una conexión con el animal, sea cual sea, tan auténtica, tan directa como tienen aquí los Mundari con sus Watusi, con sus vacas. Del mismo modo que puedo decir, al igual que por el otro lado, puedo decir alto y claro que nunca en mi vida por el mundo he visto tampoco un trato al niño, una infancia tan dura como la de aquí los niños Mundari, realmente recogiendo este excremento de las Watusi desde primera hora de la mañana. No tienen ni
ni voz ni voto. Una infancia realmente cruda, de verdad, pero bueno, así llegan a ser adultos y van obteniendo estos poderes, estos derechos según van creciendo realmente. Pero bueno, con eso me quedo. Ha sido duro pasar estos largos y calurosos días aquí, pero de igual modo increíble. Y realmente poder venir aquí en concreto ha sido gracias a Aníbal, que está en la cámara. Y bueno, esto os gustará saberlo también, que esto no ha sido algo excepcional. Realmente das esta oportunidad también a personas que, bueno, puedan contactarte y visitar tanto estos lugares como otros destinos que tienes bien trabajados, que tienes bien estudiados, con experiencia. Destinos para los cuales es necesario todo esto último que he dicho. Sí, bueno, hay destinos en el mundo donde es imprescindible tener experiencia y tener un buen equipo en tierra, buenos vehículos, buenos guías. Y Sudán del Sur es uno de estos destinos, como pueden ser otros, Angola, Benín, Camerún, donde al no ser países turísticos es muy difícil llegar, sobre todo llegar a conocer realmente la vida local, tradicional, que requiere años de experiencia para poder acceder a todo esto. Además, bueno, que todo el que quiera te contacte de una forma fácil y directa, que es Instagram, Aníbal Bueno. Y básicamente hasta aquí puedo leer por ahora. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y lo mejor de todo es que esto no ha sido más que el comienzo. En Sudán del Sur nos vamos hacia unas tierras lejanas, peligrosas, aisladas, como puede ser Capoeta, ¿verdad, Aníbal? En las que tienes buena experiencia también, así que nos vamos. Puta madre, colega.